Hola Libra, soy Aleli. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros o ancestros para decirte. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados que puedes conocer en Facebook y en TikTok. ¿Ok? Bueno, toma lo que te resuene del mensaje. El resto suéltalo y complementalo con tu ascendente, signo lunar y en Venus. Tenemos al 6 de espadas, la carta del caballero de oros, la torre y acompañándola la carta del carro. Vamos a ver de manera muy rápida qué tienen tus guías, maestros o ancestros para decirte. Abrimos con el oráculo y el arcángel Raziel te dice lo siguiente. Querido Libra, es momento de confiar en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira qué mensaje tan bonito y tan importante el que tus guías te entregan el día de hoy, porque te dicen que tú vas a llegar muy lejos. Y lo puedo ver por estas dos primeras cartas. Bueno, por todas en general, aún a pesar de la torre. Pero hay momentos donde dudas si realmente eres capaz de lograr o de obtener los sueños que hay en tu corazón. Al respecto de ello, te dicen que confíes en ti. Tú vas a llegar tan lejos, querido Libra, que tú vas a ser fuente de inspiración de personas que van a ver en ti un modelo a seguir, van a ver en ti una persona que pueden tomar como ejemplo. Entonces no te subestimes tanto. Confía en lo que sabes hacer. Vas por buen camino, te dicen tus guías el día de hoy. ¿Vale? Bueno, eso por esta parte. Y em, tenemos esta carta de este 6. Para algunos de ustedes, esta carta marca un viaje, ¿sí? Un viaje, un desplazamiento o un cambio importante. Veo que va a ser algo muy provechoso para ustedes el mudarse a otro lugar, el estar como en otra área, en otro turno, el alejarse de ciertas personas. Veo que esto es algo que va a suceder muy muy pronto y que ya lo has venido como pensando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que para hacer como este movimiento, tú requieres ayuda de una persona extra, ¿sí? O que se agilicen ciertos trámites, pero tú necesitas como que ciertas fichas ajenas a ti se jueguen a tu favor y eso va a ser así. Entonces, no te preocupes de el cómo, porque el cómo a veces es un asunto del universo, ¿sí? El cómo se va a dar esto para que tú te mudes a otro lado, para que hagas ese viaje, para que te cambien de turno o que te cambien de puesto en tu trabajo. El cómo déjaselo al universo, ¿vale? Aquí con esta carta me habla acerca como de un sueño, una meta, el caballero de oros, algo que tú quieres obtener en tu parte económica. Y esta es una carta que conecta con la energía de la perseverancia, ¿sí? Veo que tú has tenido como pérdidas económicas importantes, ¿sí? Pero yo puedo ver que tu espíritu no se quiere rendir y que realmente en el fondo pues tú quieres como tener esa vida que siempre has soñado, tú quieres como tener eso que anhelas. Los Libras son personas que son regidas por Venus,
Por eso a ti te gustan los lugares elegantes, te gusta vestir muy bien, te gusta oler rico, te gusta tener una excelente presentación personal. ¿Te gusta o te gustaría vivir en una casa muy moderna o tener un excelente coche? Y tus guías te dicen que no renuncies a esos sueños, que tus pérdidas económicas de antes o tus decisiones financieras equivocadas, pues te han enseñado experiencia, ¿sí? Te han enseñado como qué cosas puedes hacer y qué cosas realmente son un desatino, ¿sí? Entonces no te preocupes porque la verdad, si estás pasando como una mala racha económica, si perseveras, si no te rindes, si continúas como creyendo y trabajando en esas metas, las vas a obtener más rápido de lo que tú, em, digamos, podrías estar como pensando. Vamos a clarificar un poquito más la situación de la cual nos hablan al final. Bueno, algunos de ustedes yo puedo ver que han tenido una ruptura amorosa recientemente o sus relaciones importantes o claves de la vida están como sobre la cuerda floja. Sí, la carta de la torre me habla acerca de quizá tú tenías como un concepto muy diferente o elaborado acerca de una persona, pero ese concepto se ha derrumbado. Quizá tú tenías expectativas en que esta relación funcionara de una manera y las cosas han resultado totalmente diferentes y contrarias a ti. Pero te dicen tus guías espirituales que sobre esta situación que parece un desastre, sí, aquí yo veo que hay relaciones que honestamente parecen un desastre total. Vas a salir aireado, o sea, vas a salir triunfante, vas a salir victorioso. Parece ser que tu relación quisieron destruirla cambiando sobre todo como la forma en la que esa persona actuaba contigo, sí, como haciendo que esa persona estuviera seca, em, desatenta, poco cariñosa contigo, pero si alguien intentó influenciar mal esto, le va a salir todo al revés, porque mira las cartas que siguen en la línea de tiempo. O sea, aquí me habla de que tú vas a tener cierta claridad mental y mucho control sobre los instintos y vas a poder como manejar un problema que tienes de pareja o con una persona que te importa demasiado de una manera brillante. Veo que vas a estar como muy haciéndole honor a tu elemento aire y vas a estar pensando como muy objetivamente en los pasos que debes dar. Y mira que esa persona, al ver como una actitud más segura, menos impulsiva en ti, como más certera, va a tomar la iniciativa de hacerte una especie de invitación. Si tú estás soltero, es muy probable que una persona que está lejos, o sea, que sea de otra ciudad y esté viviendo en tu ciudad, te vaya a hacer una invitación pronto y veo que es alguien que te va a llamar mucho la atención porque mentalmente es una persona súper interesante. Si tú estás en pareja, como te digo, tu parte mental, tu control mental, eh, tu cambio de actitud para no dejarte llevar por los impulsos hará que tu persona especial voltee a verte a ti y comience a sentirse nuevamente atraído con química y te invite o te haga una propuesta bien interesante. Todo esto después de que casi la relación se fue al piso, ¿no? O sea, después de una crisis muy fuerte veo que tu cambio de actitud es como la clave, el relajarte, el mantenerte como muy en tu lugar sin que nadie te saque de tus casillas, es parte de la solución de una ruptura o de un conflicto fuerte en esta situación. Vamos a ver qué dice el oráculo. Y está la carta de la justicia y libro aquí. También es una carta que representa el balance y el equilibrio en tu vida. Entonces yo sí siento que mis libras entran en eso, ¿no? En balance, en equilibrio,
en armonía, tanto en su parte económica como en su parte personal. Siento que vuelven a nivelarse muchas cosas que estuvieron bastante desequilibradas durante un tiempo. Letras que para mis Libra estos días sean una señal clave o importante, la letra M, perdón, la letra W. Esta es la W y esta es la M. Tenemos a la letra U, la letra C, la P, ¿ok? Y la letra S. Puede ser inicial del nombre, el apellido, la forma como le dicen a alguien. Se destacan aquí, yo diría que de los signos de aire destaca Géminis, por acá tenemos a Virgo, por acá tenemos a Escorpio, sí, en general los signos de agua y de tierra destacan bastante. Bueno, esta ha sido tu lectura, recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario y compartir este video para ayudarnos. Mil gracias. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.